El Hotel Presidente Intercontinental en Polanco brillaba bajo las luces de cristal de sus enormes candelabros, repleto de los ejecutivos más influyentes de México. Era la noche de la Gala Anual de Innovación Empresarial 2024, donde los CEOs más poderosos del país se reunían para presumir sus logros y hacer contactos millonarios. Entre trajes Hugo Boss, vestidos de diseñador y conversaciones sobre fusiones multimillonarias, parecía imposible que una niña de 12 años pudiera llamar la atención de nadie. Pero Esperanza Martínez no era una niña común. Vestida con un vestido sencillo pero limpio que su madre había comprado en el mercado de San Juan, con zapatos escolares perfectamente lustrados y el cabello trenzado con listones azules, Esperanza caminaba junto a su madre, Dolores, quien trabajaba esa noche sirviendo canapés a los invitados VIP. «Recuerda, mijita», Dolores susurró mientras balanceaba una charola de plata, «quédate cerca de mí, no toques nada, y si alguien te pregunta algo, solo sonríe y di, buenas noches, punto». Esperanza asintió, pero sus ojos oscuros e inteligentes observaban fascinada las conversaciones que la rodeaban. Escuchaba fragmentos de negociaciones en inglés, saludos en francés entre diplomáticos, e incluso algunas palabras en mandarín entre empresarios asiáticos. Su mente, hambrienta de conocimiento, absorbía cada sonido, cada entonación, cada estructura gramatical como una esponja. En el centro del salón, dominando la conversación como un rey en su corte, se encontraba Augusto Villarreal Mendoza, CEO de Corporativo Villarreal, un imperio que abarcaba desde telecomunicaciones hasta bienes raíces, con un valor estimado de 15,000 millones de pesos. A los 55 años, Augusto había construido su fortuna desde cero, pero el éxito lo había vuelto arrogante, despiadado, y completamente convencido de su superioridad intelectual sobre el resto del mundo. Como les decía, Augusto gesticulaba con una copa de champagne Dom Pérignon en la mano, hablando a un círculo de ejecutivos cautivados. El problema con la educación en México es que la gente pobre cree que puede competir con nosotros sin entender que la excelencia requiere recursos, conexiones, y sobre todo, genes superiores. Los ejecutivos rieron nerviosamente, algunos genuinamente de acuerdo, otros simplemente temerosos de contradecir al hombre más poderoso del salón. Por ejemplo, Augusto continuó, claramente disfrutando ser el centro de atención. Ayer mi hijo Ricardo, que estudia en Harvard, me llamó para contarme que ya domina 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y mandarín. 5 idiomas a los 22 años. Eso es lo que se puede lograr con la educación correcta y los recursos adecuados. Impresionante, murmuró el director de BBVA México. Pero eso no es nada, Augusto se animó más. Mi sobrino en Suiza habla 7 idiomas. 7. Imaginen la ventaja competitiva que eso representa en los negocios internacionales. Esperanza, quien había estado ayudando a su madre a recoger copas vacías cerca de ese grupo, no pudo evitar escuchar la conversación. Sin pensarlo, con la inocencia propia de una niña brillante que aún no conoce la crueldad del mundo adulto, se acercó tímidamente al círculo. Disculpen, dijo con una voz suave pero clara, no quise escuchar su conversación, pero yo hablo 11 idiomas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ejecutivos voltearon a ver a esta niña pequeña, vestida obviamente con ropa humilde, que acababa de interrumpir al CEO más poderoso de México para afirmar algo que parecía absolutamente imposible. Augusto bajó lentamente su copa, mirando a Esperanza como si acabara de ver aparecer un unicornio rosa en medio del salón. «Perdón», preguntó, su voz cargada de incredulidad y el inicio de algo que parecía diversión cruel. «Que yo hablo 11 idiomas», Esperanza repitió,
sin darse cuenta del error que acababa de cometer al desafiar públicamente a un hombre que no toleraba ser cuestionado o eclipsado por nadie, mucho menos por una niña pobre. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los ejecutivos intercambiaron miradas de sorpresa, algunos sonriendo con condescendencia, otros claramente incómodos por la situación que se estaba desarrollando. Augusto se irguió en toda su estatura, sus ojos fríos fijándose en Esperanza como un depredador que había encontrado a su presa. 11 idiomas, repitió, su voz comenzando a subir de volumen, atrayendo la atención de más personas en el salón. ¿Una niña, de qué, 10 años? 12, Esperanza corrigió suavemente. ¿12 años? Augusto rió, pero era una risa sin humor, cargada de desprecio. Una niña de 12 años, que obviamente viene de una familia. Miró de arriba abajo el vestido sencillo de Esperanza, de recursos limitados. ¿Afirma hablar 11 idiomas? La conversación había atraído ahora la atención de al menos 50 personas. Dolores, quien había estado en la cocina, salió corriendo al escuchar el nombre de su hija siendo mencionado en voz alta. Esperanza, susurró urgentemente, ¿qué estás haciendo? Ven acá inmediatamente. Pero Augusto alzó una mano, deteniéndola. No, no, señora. Déjela hablar. Su hija acaba de hacer una afirmación extraordinaria, y creo que todos merecemos escucharla. Se volvió hacia Esperanza, su sonrisa ahora completamente predatoria. A ver, pequeña genio, ilústranos. ¿Cuáles son estos 11 idiomas que supuestamente dominas? Esperanza sintió por primera vez el peso de todas las miradas sobre ella. Miró a su madre, cuyo rostro reflejaba terror y vergüenza, luego a los ejecutivos que la observaban como si fuera un animal en el zoológico, y finalmente de vuelta a Augusto, quien claramente esperaba humillarla públicamente. Yo hablo español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, mandarín, japonés, árabe, ruso, y... Hizo una pausa, su voz volviéndose más pequeña, y náhuatl. La risa que estalló fue cruel y ensordecedora. Augusto se dobló ligeramente, aplaudiendo con sarcasmo. Por favor. 11 idiomas. Se dirigió a la audiencia como un showman. Señoras y señores, tenemos aquí a la próxima secretaria general de la ONU. Una niña de 12 años, hija de... Miró despectivamente a Dolores, una mesera, que afirma hablar más idiomas que diplomáticos con doctorados de universidades europeas. Los ejecutivos rieron nerviosamente, algunos genuinamente crueles, otros claramente incómodos pero sin el valor de defender a una niña. Y náhuatl. Augusto continuó su espectáculo. Porque por supuesto, el náhuatl es súper útil para los negocios internacionales. Seguramente Goldman Sachs está desesperado por contratar especialistas en náhuatl. Las risas se intensificaron. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero algo en su interior, una dignidad heredada de generaciones de mujeres fuertes, se negó a permitir que la humillaran sin defenderse. ¿Sabes qué, niña? Augusto se acercó más, su voz volviéndose peligrosamente baja. Me parece una falta de respeto venir aquí, a un evento para profesionales serios, a contar fantasías. Así que te voy a dar una oportunidad de disculparte por interrumpir a los adultos con mentiras, y luego vas a regresar a donde perteneces. Esperanza miró alrededor del salón. Vio las caras de los ejecutivos, algunos disfrutando el espectáculo, otros desviando la mirada incómodos. Vio a su madre, con lágrimas en los ojos, probablemente preocupada de que perdiera el trabajo.
Vio a los meseros que habían dejado de trabajar para observar la humillación pública de una de los suyos. Y en ese momento, algo cambió en Esperanza Martínez. La niña tímida desapareció, reemplazada por una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Se enderezó, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, y miró directamente a los ojos fríos de Augusto Villarreal. No, dijo con una voz que, aunque pequeña, tenía una firmeza que sorprendió a todos en el salón, no voy a disculparme por decir la verdad. Augusto parpadeó, claramente sorprendido por la resistencia inesperada. ¿Perdón? Que no voy a disculparme, Esperanza repitió, su voz ganando fuerza. Usted me preguntó cuántos idiomas hablo, y yo le dije la verdad. Si no me cree, puedo demostrárselo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Esta vez no era shock por la audacia de una niña pobre interrumpiendo a los adultos. Era la tensión eléctrica que precede a algo que nadie puede predecir. Augusto miró alrededor, dándose cuenta de que ahora toda la atención del salón estaba fija en esta confrontación. Su reputación de hombre inteligente y superior estaba siendo desafiada públicamente por una niña de 12 años. Demostrarme, rió, pero esta vez la risa sonó menos segura. Está bien, pequeña mentirosa. Te voy a dar exactamente esa oportunidad. Se cruzó de brazos, su postura corporal irradiando la confianza de alguien que estaba seguro de estar a punto de humillar definitivamente a una niña que había osado desafiarlo. Demuéstranos estos supuestos 11 idiomas. Aquí. Ahora. Delante de todos. Lo que Augusto Villarreal no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su carrera. Y Esperanza Martínez, la niña de 12 años que había pasado años escuchando secretamente programas de radio en diferentes idiomas, estudiando libros de la biblioteca pública, y practicando con turistas en el Zócalo, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los presentes en ese salón. Está bien, que Esperanza dijo, su voz ahora completamente firme. Voy a hablar en cada uno de mis idiomas. Y cuando termine, usted va a ser quien se disculpe. El Hotel Presidente Intercontinental nunca había experimentado un silencio tan absoluto. 150 de los ejecutivos más poderosos de México formaron un círculo alrededor de una niña de 12 años y el CEO más temido del país. Los meseros dejaron sus bandejas. Los cocineros salieron de la cocina, incluso el personal de seguridad se acercó discretamente para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Augusto Villarreal se acomodó su corbata Hermès y sonrió con la confianza de un hombre que estaba seguro de estar a punto de humillar definitivamente a una niña arrogante que había osado desafiarlo. Muy bien, anunció para toda la audiencia, nuestra joven, políglota, va a demostrarnos sus supuestos 11 idiomas. Cuando fracase estrepitosamente, espero que todos recordemos la importancia de la humildad y de conocer nuestro lugar en la sociedad. Esperanza miró a su madre, quien la observaba con una mezcla de terror y orgullo que solo una madre mexicana puede expresar. Dolores sabía que su hija era especial, pero esto podría destruir sus vidas si salía mal. ¿Lista, pequeña? Augusto preguntó con condescendencia. Esperanza respiró profundamente y comenzó. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra. Mi nombre es Esperanza Martínez, tengo 12 años, y voy a demostrarle a este señor que los sueños no entienden de clases sociales, comenzó en español, su voz clara y desafiante. Sin pausar, cambió al inglés con un acento perfecto que sorprendió incluso a los ejecutivos estadounidenses presentes. My mother works 16 hours a day to give me opportunities that people like you think we don't deserve. Los murmullos comenzaron.
Su inglés no solo era fluido, sino que tenía la sofisticación de alguien educado en universidades de élite. Cambió al francés, y su pronunciación era tan perfecta que el embajador francés presente se inclinó hacia adelante con asombro. Mais jne suis pas ici pour impressionner des hommes sergents qui pensent que el intelligence se mesure par el argent. Un ejecutivo de L'Oréal murmuró a su compañero: su francés es mejor que el de mi hija, que estudió en la Sorbona. Esperanza continuó en alemán, su voz adquiriendo la precisión característica del idioma. Ich spreche dies Sprachen nicht, Sie zu beeindrucken, sondern nur zu beweisen, das Bildung überall zu finden ist, wenn man bereit ist zu lernen. El representante de BMW México tradujo en voz baja. Dice que no habla estos idiomas para impresionarnos, sino para demostrar que la educación se puede encontrar en cualquier lugar si uno está dispuesto a aprender. El rostro de Augusto comenzó a cambiar. La sonrisa condescendiente se desvanecía lentamente, reemplazada por algo que parecía preocupación. Esperanza cambió al italiano, su voz tomando la musicalidad característica. Ho imparato el italiano ascoltando la radio mentre mia madre puliva case di famiglie ricche che non si sono mai prese il tempo di imparare una seconda lingua. Está diciendo que aprendió italiano escuchando radio mientras su madre limpiaba casas de familias ricas que nunca se tomaron el tiempo de aprender un segundo idioma, tradujo la esposa del embajador italiano, su voz cargada de emoción. En portugués, Esperanza continuó: yo aprendí portugués porque quería entender as historias da minha avó, que trabalhou no Brasil antes de eu nacer. El silencio en el salón era ahora de concentración absoluta. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos estaban completamente absortos en presenciar algo que sabían que nunca olvidarían. Esperanza cambió al mandarín, y aquí fue donde incluso los más escépticos comenzaron a sentir escalofríos. Su pronunciación y entonación eran perfectas. El CEO de Huawei México se puso de pie involuntariamente. Acaba de decir, con perfecta pronunciación, que aprendió chino porque sabe que el futuro pertenece a quienes pueden comunicarse con el mundo. En japonés, Esperanza continuó. Una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Dice que aprendió japonés porque quería demostrar que se puede aprender un idioma incluso a través del anime, tradujo el director de Sony México, claramente impresionado. Augusto Villarreal había perdido completamente el color de su rostro. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su copa de champagne. Esperanza cambió al árabe, y su pronunciación fluida dejó boquiabierto al embajador de los Emiratos Árabes Unidos. Increíble, murmuró el embajador. Dice que aprendió árabe porque quería entender la cultura del Medio Oriente, no solo los estereotipos que la gente ve en televisión. En ruso, Esperanza continuó. Aprendió ruso leyendo literatura clásica en la biblioteca porque cree que las grandes historias no tienen fronteras, tradujo el agregado cultural de la embajada rusa, con lágrimas en los ojos. Y finalmente, Esperanza cambió al náhuatl, el idioma que Augusto había ridiculizado minutos antes. Pero cuando habló, lo hizo con una dignidad y una fuerza que llenaron el salón de una energía ancestral. Inin tlatoyi itechpatotlatol, totlacahuapahualistli. Amotitlacoyoa intotlanemilis, amotitlapoyoa intotlayecolis. Una anciana que trabajaba en la cocina se acercó al círculo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y tradujo con una voz quebrada por la emoción. Dice, este idioma es nuestra lengua, nuestra herencia. No olvidamos nuestro modo de vida, no olvidamos nuestras raíces. El silencio que siguió fue sagrado. 150 de las personas más poderosas de México estaban completamente mudas, procesando lo que acababan de presenciar.
Esperanza se dirigió directamente a Augusto, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. ¿Necesita que continúe, señor? Porque también hablo un poco de hindi y hebreo, pero pensé que 11 idiomas serían suficientes para demostrar mi punto. Augusto Villarreal, el hombre que nunca había sido silenciado por nadie en su vida adulta, el CEO que había destruido carreras con una sola palabra, el millonario que creía que la inteligencia era un privilegio exclusivo de los ricos, se quedó completamente mudo. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señor? Esperanza continuó, su voz ahora cargada no de rabia, sino de una sabiduría que parecía mucho mayor que sus 12 años. Que usted tiene todos los recursos del mundo para aprender y crecer, pero eligió usar su poder para humillar a una niña en lugar de celebrar el potencial humano cuando lo encuentra. Un ejecutivo en la primera fila comenzó a aplaudir lentamente. Luego otro se unió. Y otro. En segundos, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo a una niña de 12 años que acababa de dar la lección más importante de sus vidas. Pero Augusto Villarreal no aplaudía. Estaba inmóvil, mirando a Esperanza con una expresión que nadie en ese salón había visto jamás en su rostro, respeto mezclado con vergüenza absoluta. Y lo que nadie sabía en ese momento era que esta demostración no solo había cambiado la percepción que tenían sobre una niña brillante. Había desencadenado una serie de eventos que revelarían secretos sobre el pasado de Augusto Villarreal que ni él mismo recordaba, y que conectarían su destino con el de Esperanza de una manera que desafiaría todo lo que creía saber sobre su propia historia. Augusto Villarreal permaneció inmóvil mientras los aplausos resonaban por todo el salón del Hotel Presidente Intercontinental. Por primera vez en 30 años de carrera empresarial, se encontraba sin palabras, sin excusas, sin el escudo de arrogancia que había usado para navegar el mundo de los negocios. La niña de 12 años frente a él había hecho algo que ningún competidor, ningún socio, ningún adversario había logrado jamás, lo había dejado completamente humillado en público. Los ejecutivos comenzaron a acercarse a Esperanza, ya no viéndola como la hija de una mesera, sino como un fenómeno que acababan de presenciar. El embajador francés fue el primero en hablar. Mademoiselle, c'est extraordinaire. ¿Dónde aprendiste francés con esa pronunciación perfecta? En la biblioteca pública de Coyoacán, Esperanza respondió, aún nerviosa por toda la atención. Hay una sección de idiomas con audiolibros. Iba todas las tardes después de la escuela. La biblioteca pública, el CEO de L'Oréal se acercó más. ¿No tuviste maestros privados? ¿Clases en el extranjero? No, señor. Mi mamá y yo vivimos en una vecindad en la colonia Doctores. No tenemos dinero para maestros privados. El contraste era devastador. Los hijos de estos millonarios, con sus escuelas privadas de 500,000 pesos anuales, sus viajes educativos al extranjero, sus tutores personales, no podían comunicarse en más de 2 idiomas básicamente. Y esta niña, con solo acceso a una biblioteca pública y determinación férrea, hablaba 11 idiomas con fluidez. Dolores se acercó tímidamente a su hija, aún conmocionada por lo que acababa de presenciar. Esperanza, ¿desde cuándo sabes todos esos idiomas? Desde siempre, mami. Bueno, desde los 8 años empecé en serio. ¿Te acuerdas cuando trabajabas limpiando la casa de la señora Chen? Ella me enseñó las primeras palabras de mandarín. ¿Y el árabe? ¿El ruso? El señor Khalil del restaurante libanés me enseñaba árabe cuando íbamos a comprar. Y el ruso lo aprendí con YouTube y libros de la biblioteca. Los ejecutivos intercambiaron miradas de asombro.
Esta niña había construido un arsenal de conocimientos usando recursos que estaban disponibles para cualquiera, pero que solo ella había tenido la disciplina y la visión para aprovechar. Augusto finalmente encontró su voz, pero cuando habló, no salió la arrogancia habitual. Salió algo quebrado. ¿Por qué?, preguntó, mirando directamente a Esperanza. ¿Por qué aprendiste tantos idiomas? Esperanza lo miró, ya no con la defensa de minutos anteriores, sino con una honestidad pura. Porque quiero salir de la pobreza, señor. Pero no solo yo. Quiero ayudar a mi mamá, a mi abuela, a mi comunidad. Y sé que el conocimiento es la única manera de cambiar nuestras vidas. Las palabras golpearon a Augusto como una bofetada. Reconoció algo en los ojos de Esperanza, algo que no había visto en décadas, la misma hambre desesperada por superación que él había tenido cuando era niño. ¿De dónde eres originalmente?, preguntó, su voz extrañamente suave. De Xochimilco, señor. Pero mi abuela es de un pueblito en Oaxaca. ¿Cómo se llama tu abuela? Concepción Villareal de Martínez. El mundo se detuvo. Augusto sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Su copa de champaña se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el piso de mármol en 1000 pedazos que resonaron por todo el salón en silencio. ¿Qué dijiste? Concepción Villareal de Martínez, Esperanza repitió, confundida por la reacción extrema de Augusto. ¿Por qué, señor? ¿Conoce a mi abuela? Augusto se tambaleó ligeramente, y Miguel Herrera, director de Banamex, lo sostuvo del brazo. ¿Estás bien, Augusto? Pero Augusto no respondió. Sus ojos estaban fijos en Esperanza con una intensidad que asustó a todos los presentes. ¿Tu abuela vive aún?, preguntó con una voz que temblaba de una manera que nadie había escuchado jamás. Sí, señor. Tiene 85 años. Vive con nosotras. ¿Y te ha hablado alguna vez de un hermano que perdió hace muchos años? Los murmullos comenzaron otra vez. Los ejecutivos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más profundo que una demostración de habilidades lingüísticas. Esperanza se quedó quieta, procesando la pregunta. Sí, dijo lentamente. Mi abuela siempre habla de su hermano Augusto, que se fue del pueblo cuando ella tenía 15 años. Dice que él quería ser rico, que prometió regresar por ella cuando tuviera éxito, pero que nunca regresó. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio del destino revelándose en tiempo real. Dice que su hermano Augusto era muy inteligente, muy ambicioso, pero que cuando se fue, cambió su apellido porque no quería que su origen humilde lo limitara. Esperanza continuó, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Dice que probablemente ni siquiera recuerda que tiene una hermana en Oaxaca. Augusto se llevó las manos al rostro, y cuando las bajó, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Concepción, susurró el nombre como una oración. Mi hermana Concepción. La revelación golpeó al salón como un tsunami emocional. El CEO más poderoso de México, el hombre que había humillado públicamente a una niña por su origen humilde, acababa de descubrir que esa niña era su sobrina nieta. ¿Usted es el hermano de mi abuela? Esperanza preguntó, su voz llena de incredulidad. Esperanza, Augusto se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera una ilusión que podría desvanecerse. Yo soy tu tío abuelo. Soy el hermano de Concepción que abandonó Oaxaca hace 60 años y nunca regresó. Dolores se llevó las manos a la boca, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esta revelación.
¿El hermano rico del que siempre habla mi suegra? ¿El Augusto que construyó un imperio pero olvidó a su familia? La pregunta colgó en el aire como una acusación devastadora. Yo no olvidé, Augusto respondió, pero su voz no tenía convicción. Yo cambié mi apellido de Villarreal Hernández a Villarreal Mendoza para sonar más distinguido. Pensé que regresaría cuando fuera exitoso, pero se volvió tan exitoso que se olvidó de dónde venía. Esperanza completó la frase, no con malicia, sino con la honestidad brutal de una niña. Augusto asintió, incapaz de negar la verdad. Y ahora, continuó Esperanza, descubre que la niña a la que acaba de humillar por venir de una familia pobre es su propia familia. Los ejecutivos observaban esta reunión familiar surrealista, muchos de ellos reflexionando sobre sus propias historias familiares, sus propios orígenes que tal vez habían tratado de esconder o minimizar en su ascenso hacia el éxito. Esperanza, Augusto se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. ¿Puedes perdonar a tu tío abuelo? No solo por lo que pasó aquí esta noche, sino por 60 años de ausencia. Esperanza lo miró por un largo momento, este hombre poderoso que había intentado humillarla minutos antes y que ahora estaba arrodillado frente a ella, vulnerable y arrepentido. Tío Augusto, dijo finalmente, usando el título familiar por primera vez, mi abuela me enseñó que la familia siempre perdona. Pero también me enseñó que el perdón no significa olvidar las lecciones. ¿Qué lecciones? Que no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules, o qué tan lejos llegues. Si olvidas de dónde vienes, si olvidas a tu familia, si usas tu éxito para humillar en lugar de elevar a otros, entonces has perdido lo más importante de ser humano. Las palabras de una niña de 12 años resonaron por el salón como la sabiduría de un oráculo anciano. Augusto cerró los ojos, sintiendo el peso completo de décadas de decisiones que lo habían alejado no solo de su familia, sino de su propia humanidad. ¿Me darías la oportunidad de conocer a Concepción otra vez? ¿De conocerte realmente a ti? ¿De ser el tío abuelo que debía haber sido desde que naciste? Esperanza miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. Sí, tío Augusto. Pero bajo una condición. ¿Cuál? Esperanza se enderezó, y en sus ojos apareció la misma determinación que había mostrado al defenderse minutos antes. Que use su poder y su dinero para ayudar a otros niños como yo. Niños brillantes que nacieron pobres pero que tienen sueños grandes. Porque yo no soy la única Esperanza Martínez en México. Hay miles de nosotros, esperando una oportunidad. Augusto se puso de pie lentamente, mirando alrededor del salón a todos estos ejecutivos que habían sido testigos de la noche más transformadora de su vida. ¿Sabes qué, Esperanza? Tienes razón. Completamente razón. Se dirigió a toda la audiencia, su voz recuperando la fuerza, pero ahora con un propósito completamente diferente. Señoras y señores, ustedes han sido testigos esta noche de algo extraordinario. No solo de las habilidades increíbles de mi sobrina nieta, sino de mi propia transformación. Esta niña me ha recordado quién era yo antes de que el éxito me corrompiera. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Por lo tanto, anuncio aquí y ahora la creación de la Fundación Esperanza Villarreal, con un fondo inicial de 100 millones de pesos, dedicada a identificar y educar a niños brillantes de familias de escasos recursos. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Augusto alzó la mano para continuar. Y Esperanza Martínez será la primera becaria de esta fundación, con acceso completo a la mejor educación que México pueda ofrecer, incluyendo estudios en el extranjero si así lo desea. ¿Y mi mamá? Esperanza preguntó inmediatamente.
¿Qué pasa con mi mamá y mi abuela? Tu mamá nunca más va a trabajar limpiando casas ajenas. Va a ser la coordinadora administrativa de la fundación. ¿Y tu abuela? Augusto hizo una pausa, su voz quebrándose. Tu abuela va a venir a vivir con nosotros, donde siempre debió estar. Dolores se acercó, secándose las lágrimas. Señor, perdón, don Augusto, ¿esto es real? Más real que cualquier cosa que haya hecho en mi vida, Augusto respondió, abrazando por primera vez en décadas a un miembro de su familia. El embajador francés se acercó al grupo familiar. Mademoiselle Esperanza, J. aimerais vous offrir une bourse pour étudier en France quand vous serez prête. The British Council would also love to sponsor your studies in England, añadió el representante británico. And Harvard would be honored to have you when you're ready for university, agregó un ejecutivo estadounidense. Esperanza miró todas estas ofertas increíbles, luego de vuelta a su tío abuelo. Tío Augusto, ¿puedo preguntarle algo? Todo lo que quieras, mijita. ¿Por qué tardó 60 años en recordar a su familia? La pregunta era simple, pero golpeó a Augusto con la fuerza de una revelación espiritual. Porque me convencí de que para ser exitoso tenía que negar mi pasado. Pensé que mi origen humilde era una debilidad, algo de lo que avergonzarme. Cambié mi nombre, cambié mi historia, cambié mi identidad. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que mi origen es mi fuerza más grande. Que la inteligencia y la determinación que me llevaron al éxito vinieron de las lecciones que aprendí siendo pobre. Que negando mi pasado, negué lo mejor de mí mismo. Esperanza sonrió por primera vez en toda la noche. Mi abuela va a estar muy feliz de ver a su hermano otra vez. ¿Crees que me perdone? Mi abuela dice que el amor familiar es más fuerte que el tiempo y la distancia. Pero también dice que las acciones valen más que las palabras. Augusto asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. Entonces mis acciones van a tener que hablar por 60 años de silencio. El director del evento se acercó discretamente. Señor Villarreal, ¿desea continuar con el programa oficial de la gala? Augusto miró alrededor del salón, a estos ejecutivos que habían venido a una cena de networking y habían terminado presenciando una reunión familiar que cambiaría todo. No, dijo finalmente. Esta noche ya conseguimos algo mucho más valioso que cualquier negocio. Esta noche recuperé a mi familia y encontré mi propósito verdadero. Se dirigió a Esperanza y Dolores. ¿Les gustaría que las llevara a casa? Tengo muchas ganas de conocer a Concepción después de todos estos años. ¿En serio quiere conocer a la abuela? Esperanza preguntó, aún procesando todo lo que había pasado. Esperanza, llevo 60 años evitando ese momento por cobardía. Esta noche me enseñaste que el coraje verdadero no es humillar a otros, sino enfrentar nuestras propias debilidades. Mientras salían del hotel, seguidos por miradas de asombro y respeto de todos los presentes, Esperanza caminaba entre su madre y su tío abuelo recién descubierto, reflexionando sobre cómo una noche que había comenzado con humillación había terminado en reunión familiar y oportunidades que nunca había soñado. Tío Augusto, dijo mientras subían al Mercedes-Benz que los esperaba, ¿puedo pedirle un favor? Lo que sea, mijita. Cuando creemos esa fundación, ¿podemos asegurarnos de que también ayude a los niños que hablan lenguas indígenas? Como el náhuatl que usted se burló esta noche. Porque esos idiomas también son parte de quienes somos como mexicanos. Augusto la miró con una admiración que crecía con cada palabra que salía de la boca de esta niña extraordinaria. Por supuesto. ¿Y sabes qué?
Creo que necesito aprender náhuatl yo también. ¿Me enseñarías? Con mucho gusto, tío. Pero le advierto que es más difícil que el francés. Después de lo que presencié esta noche, creo que puedo aprender cualquier cosa si tengo una maestra como tú. Mientras el Mercedes se dirigía hacia la colonia Doctores, llevando a un millonario de vuelta a sus raíces y a una niña brillante hacia un futuro ilimitado. Ninguno de los tres podía imaginar que esta noche se convertiría en leyenda en los círculos empresariales mexicanos. La historia de la niña que habló 11 idiomas y cambió la vida del millonario más arrogante de México se contaría durante décadas. Pero más importante, daría inicio a un movimiento que transformaría la educación en todo el país. Porque a veces, los milagros más grandes comienzan con la humillación más profunda, y la sabiduría más extraordinaria viene de las voces más pequeñas que se atreven a desafiar a los poderosos. 6 meses después del evento que cambió todo, la modesta casa de la colonia Doctores había sido transformada por dentro, pero conservando cuidadosamente su esencia externa. Augusto había insistido en comprar una mansión para su familia reencontrada, pero Esperanza había sido categórica: no queremos una casa nueva, tío. Queremos que nuestra casa se convierta en algo mejor, pero que siga siendo nuestro hogar. La sala principal ahora funcionaba como centro de operaciones de la Fundación Esperanza Villarreal, con computadoras de última generación, conexión satelital a Internet, y una biblioteca personal que contenía libros en 20 idiomas diferentes. Pero lo más extraordinario era ver a Concepción Villarreal de Martínez, de 85 años, sentada en su mecedora favorita, enseñándole náhuatl a su hermano millonario que había regresado después de 60 años de ausencia. No, Augusto, así no se pronuncia Tlatoyi. Concepción corregía pacientemente a su hermano, quien luchaba con las consonantes complejas del náhuatl. Deja de usar tu acento de empresario y habla como el niño de Oaxaca que fuiste. Augusto, vestido ahora con ropa casual y sentado en el suelo como un estudiante, intentaba de nuevo, mientras Esperanza traducía documentos de la Fundación al mandarín para su expansión internacional. ¿Mejor así, hermana? Mejor, pero todavía suenas como gringo aprendiendo español. Concepción rió, y el sonido llenó la casa de una alegría que había estado ausente durante décadas. Dolores entró desde la cocina convertida en oficina administrativa, cargando una carpeta llena de aplicaciones. Don Augusto, llegaron 50 solicitudes más para las becas de la fundación. Ya van 2.500 este mes. ¿2.500? Augusto se puso de pie, impresionado. ¿De todo el país? De todo el continente, Esperanza corrigió, levantando la vista de su laptop. Tenemos solicitudes de Guatemala, Honduras, Colombia, Perú. La historia se ha esparcido por toda América Latina. En efecto, la historia de la niña que habló 11 idiomas y cambió a un millonario arrogante había trascendido fronteras. CNN en español había hecho un documental especial, la BBC había enviado un equipo de Londres, y Esperanza había sido invitada a dar charlas TED en 3 idiomas diferentes. ¿Y qué decidimos sobre la propuesta del gobierno? Dolores preguntó, refiriéndose a la oferta del secretario de Educación Pública de hacer la Fundación Esperanza Villarreal un programa nacional oficial. Esperanza, Augusto se dirigió a su sobrina nieta, es tu fundación. ¿Qué opinas? La niña, ahora de 13 años y con una confianza que había crecido exponencialmente, cerró su laptop y se dirigió hacia el mapa de México que cubría toda una pared, marcado con alfileres rojos que indicaban cada escuela donde ya operaba un programa de la fundación. Creo que debemos aceptar, pero con condiciones muy específicas. ¿Cuáles? Primera, que el programa mantenga su enfoque en niños de comunidades marginadas,
especialmente comunidades indígenas. Segunda, que cada escuela participante debe incluir al menos una lengua indígena en su currícula. Tercera, que los maestros sean pagados salarios dignos, no los sueldos de hambre que reciben ahora. Augusto sonrió con orgullo. En 6 meses, Esperanza había desarrollado no solo habilidades académicas extraordinarias, sino también una comprensión profunda de política educativa y justicia social. Y cuarta, que usted se comprometa a visitar personalmente cada escuela, no para hacer fotos publicitarias, sino para aprender. Para recordar de dónde viene y para asegurarse de que nunca más olvide a su gente. Concepción aplaudió desde su mecedora. Esa es mi nieta. Inteligente como su tío abuelo, pero con el corazón que él había perdido. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Dolores fue a abrir y regresó acompañada de una mujer elegante que Esperanza reconoció inmediatamente, la reportera de Televisa que había cubierto la historia original. Señorita Esperanza, don Augusto, perdonen la intrusión, pero tengo noticias extraordinarias que quería compartir personalmente. ¿Qué tipo de noticias? Augusto preguntó. La UNESCO acaba de anunciar que va a reconocer oficialmente el modelo de la Fundación Esperanza Villarreal como programa ejemplar de educación multicultural, para ser implementado globalmente. El silencio en la habitación fue de asombro puro. ¿Globalmente? Esperanza preguntó. Globalmente. 50 países han solicitado información para implementar programas similares. Esperanza, a los 13 años, usted se ha convertido en la consultora educativa más joven de la historia. Augusto se acercó a la ventana que daba al patio donde ahora había una pequeña escuela piloto que atendía a 30 niños del barrio. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó, observando a los niños que estudiaban bajo la sombra de un árbol de guayaba. ¿Qué, tío? Que hace 6 meses, yo creía que la educación de calidad era un privilegio que se podía comprar. Que la inteligencia era algo exclusivo de las clases altas. Que los pobres eran pobres porque no tenían la capacidad de ser algo más. Se volvió hacia su familia, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo y arrepentimiento. Y una niña de 12 años me demostró que todo lo que creía estaba completamente equivocado. Que la inteligencia más extraordinaria puede venir de los lugares más humildes. Que el potencial más grande del mundo está escondido en las comunidades que yo había decidido ignorar. ¿Y ahora qué cree? Concepción preguntó desde su mecedora, con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para ver círculos completos. Ahora creo que mi responsabilidad no es solo ser exitoso. Es usar ese éxito para encontrar y nutrir a todos los esperanzas que están esperando una oportunidad. La reportera sacó su cámara. ¿Puedo documentar esto? La reunión familiar, la fundación operando desde su casa, la abuela enseñando náhuatl al CEO millonario. Por supuesto, Esperanza respondió, pero con una condición. ¿Cuál? Que también documenten las historias de los otros niños de la fundación. Que muestren que yo no soy especial porque hable idiomas. Soy especial porque tuve una oportunidad. Y hay miles de niños en México que solo necesitan esa misma oportunidad. 2 horas después, mientras la reportera filmaba a Augusto intentando ayudar a un niño de 8 años con sus ejercicios de inglés básico, Esperanza se sentó junto a su abuela en el patio. Abuela, ¿alguna vez imaginó que su hermano regresaría? Todos los días durante 60 años, Concepción respondió, meciendo suavemente. Pero nunca imaginé que regresaría de esta manera. Humillado por su propia arrogancia y redimido por la sabiduría de una niña. ¿Cree que realmente ha cambiado?
Concepción señaló hacia donde Augusto estaba pacientemente explicando gramática inglesa a un niño que claramente estaba luchando con el concepto. Mira cómo trata a ese niño. Con la misma paciencia que yo usé contigo cuando eras pequeña. Con el mismo amor que él había olvidado que tenía dentro. Sí, mijita, ha cambiado. O mejor dicho, ha regresado a quien siempre fue antes de que el dinero lo corrompiera. Esa noche, después de que todos los visitantes se habían ido y la casa había regresado a su tranquilidad familiar, Augusto se acercó a Esperanza, quien estaba estudiando mandarín avanzado bajo la luz de la lámpara de la sala. ¿Puedo interrumpir tu estudio? Claro, tío. ¿Qué pasa? Augusto se sentó a su lado, sosteniendo una carta oficial que había llegado esa tarde. Llegó una invitación muy especial hoy. ¿De dónde? Del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Quieren que tú y yo presentemos juntos el modelo de la Fundación Esperanza Villarreal a líderes mundiales. Los ojos de Esperanza se agrandaron. ¿Davos? ¿Dónde se reúnen todos los presidentes y millonarios del mundo? Exactamente. Quieren que una niña de 13 años de la colonia Doctores le enseñe a los hombres más poderosos del planeta cómo la educación puede cambiar el mundo. Esperanza cerró su libro de mandarín y miró a su tío con seriedad. ¿Acepta que vayamos? Solo si tú quieres ir. Esta es tu historia, tu fundación, tu mensaje. Esperanza miró alrededor de su hogar, su madre trabajando en la computadora, su abuela durmiendo pacíficamente en su mecedora, las fotos en las paredes que mostraban 6 meses de transformación extraordinaria. Vamos, decidió. Pero no para impresionar a los millonarios del mundo. Vamos para recordarles, como usted me recordó a mí hace 6 meses, que la inteligencia y el potencial no entienden de fronteras económicas. ¿Y qué les vas a decir? Esperanza sonrió, y en esa sonrisa había la misma determinación que había mostrado aquella noche en el hotel cuando decidió defenderse de la humillación. Les voy a decir que en cada rincón del mundo hay niños brillantes esperando una oportunidad. Les voy a decir que invertir en educación no es caridad, es la inversión más inteligente que pueden hacer. Y les voy a decir que si un millonario arrogante mexicano puede cambiar completamente su vida después de ser humillado por una niña de 12 años, entonces cualquiera puede cambiar. Augusto la abrazó, sintiendo un orgullo que trascendía cualquier logro empresarial que había tenido en su vida. ¿Sabes qué, Esperanza? ¿Qué, tío? Hace 6 meses pensé que tu humillación pública había sido el peor momento de mi vida. Ahora me doy cuenta de que fue el mejor. Porque me devolvió no solo a mi familia, sino a mi humanidad. Y a mí me enseñó que hablar 11 idiomas no es nada comparado con hablar el idioma del corazón. ¿Cuál es el idioma del corazón? El idioma que reconoce que todos somos familia, sin importar nuestro origen. El idioma que usa el conocimiento para elevar, no para humillar. El idioma que recuerda que el éxito verdadero se mide por cuántas vidas podemos cambiar para mejor. Esa noche, mientras México dormía, una niña de 13 años de la colonia Doctores se preparaba para hablar ante los líderes mundiales, armada no solo con el dominio de 11 idiomas, sino con una sabiduría que había transformado a su familia, su comunidad, y pronto, si todo salía según sus planes, al mundo entero. Porque a veces, los cambios más grandes comienzan con las voces más pequeñas que se atreven a hablar verdades que los poderosos han olvidado. Y Esperanza Martínez, la niña que había sido humillada por hablar demasiados idiomas, estaba a punto de demostrar que había un idioma que hablaba mejor que cualquier otro. El idioma de la esperanza que trasciende todas las barreras y conecta todos los corazones.